Iniciamos la transmisión de hoy desde el Museo de Arte de nuestro país y precisamente porque hoy en nuestro programa hablaremos sobre los museos. Soy Luis Alemán y es un gusto contar con su sintonía a través de la señal de este canal. ¿Sabía usted que en nuestro país hay un promedio de 27 museos entre públicos y privados, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Miniatura y el Museo de la Guerra? Un museo se define como una institución permanente que presenta colecciones de objetos de carácter científico y cultural con fines de estudio y educación. Campus TV les recomienda visitar al menos una vez al año uno de los museos de nuestro país. Antes de continuar con este tema, veamos la agenda académica de esta semana. El 9 de octubre de 1883 es una fecha cumbre para la historia de los museos de nuestro país. Se abre el Museo Nacional bajo la dirección de David J. Guzmán, en la época del presidente Rafael Saldívar. Diferentes escritos toman de referencia el concepto de museo desde el Renacimiento, aunque alrededor del año 290 antes de nuestra era ya se exhibían en los templos pinturas, dibujos y algunos objetos de bronce, oro y plata. En el mundo destacan grandes como el Museo del Louvre en París, el Museo de Arte Moderno de México, el Museo de Ciencias Naturales en Madrid y en nuestro país el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arqueología que se encuentra en el sitio Joya de Teherán, considerado como Patrimonio de la Humanidad. En el reportaje, diferentes expertos hablan sobre la importancia de los museos de nuestro país. Los museos en general son instituciones de beneficio público que tienen como propósito salvaguardar el patrimonio, ya sea natural, histórico, cultural o de cualquier otra naturaleza, para beneficio de la sociedad. Tiene entre sus funciones la conservación, la investigación, la catalogación y la difusión de ese patrimonio a través de exposiciones. Si nos remontamos a la fecha que Gutenberg hizo las primeras impresiones allá por 1452, también no hay una fecha muy exacta. De esa fecha hasta la actualidad, el mismo principio se mantiene, que es tinta, papel y presión, sigue vigente hoy en día. La primera imprenta vino a El Salvador a través de un sacerdote que estuvo ubicado en la zona que anteriormente pertenecía a Centroamérica, que es Texixtepeque. Entonces eso fue como el año 1600. El único elemento que tal vez dejó ya de tomar, digamos, protagonismo es el tipo, pero pasaron más de 500 años utilizando. Ya cuando el offset salió, pues ya dejó de ser el relieve y era la plancha, ¿va? Todavía hay empresas en Europa que están utilizando el sistema tipográfico y lo cobran más caro porque ya es más exclusivo. Nos encontramos en una máquina que se llama Washington Press, data de entre 1830 a 1860. Las impresiones en esta máquina se realizaban utilizando dos chupones, los cuales se llenaban de tinta y luego entintaban las letras. Luego de entintar las letras, se colocaba la pieza de papel. Introducíamos la plancha, luego se ejerce presión sobre la plancha, retiramos la presión
y es así como obteníamos el papel impreso. El Museo Comunitario nace como una idea, con una ONG llamada Círculo Solidario, más un comité indígena que existía de todas las comunidades y vimos a bien que no teníamos un lugar preciso donde podíamos resguardar prácticamente muchas piezas de las que se encontraban en las comunidades indígenas y así también tener un relato histórico de lo que hemos vivido en Nahuizalco desde el 32 hasta la fecha. Prácticamente son 3 museos con los que cuenta Nahuizalco. Uno en el casco urbano, que es el que está al costado norte del parque Benjamin Bloom. Otro que se encuentra en el cantón Tacuilulan, también dentro de un centro escolar para que los niños conozcan de sus raíces, sepan quiénes somos y tener una idea de todos los relatos del pueblo. Tenemos también otro museo comunitario que está en el cantón Puxtan, también dentro del centro escolar, también patrocinados todos y todo el trabajo que se ha hecho por Círculo Solidario. El Museo Nahuatl Pipil posee 4 salas. Tenemos la primera sala, que es la sala informativa de 1932. Tenemos otra donde están las piezas arqueológicas. Y tenemos otra que es de la sala de artesanías y otra que está en remodelaje, que es de aventura y de cómo viven los nahuizalqueños. Somos el primer municipio a tener una ordenanza en defensa de nuestros pueblos originarios. El Museo de la Revolución se encuentra en la localidad de Perquín. Está situado a 207 kilómetros de San Salvador. Pertenece al departamento de Morazán. El Museo de la Revolución se fundó el 13 de diciembre de 1992 en presencia de las Naciones Unidas y de un contingente de guerrilleros que se desmovilizó 2 días después. La iniciativa se desarrolló como un reconocimiento a la memoria de mujeres y hombres que lucharon y ofrendaron sus vidas en la búsqueda de la paz durante la Guerra Civil, y para que las futuras generaciones tengan referencia histórica de lo que fue la guerra, que duró 12 años. En la primera sala se aprecian fotografías que dan cuenta de las causas que originaron la guerra, las movilizaciones populares, los dirigentes de 1932, los héroes y mártires. De igual manera comprende una serie de fotografías de personajes que fueron parte del conflicto armado. La segunda sala está dedicada a los países solidarios con la lucha revolucionaria del FMLN. La sala número 3 está dedicada a la vida en los campamentos guerrilleros. Ahí se encuentra un botiquín con artículos de primeros auxilios, un uniforme camuflajeado recuperado al ejército salvadoreño y otro verde olivo que identificaba al guerrillero. Además, la exhibición de armas usadas durante la guerra. La cuarta sala está dedicada a las armas convencionales utilizadas tanto por los militares como por el FMLN. En la sala número 5 se narra la vida de Radio Venceremos durante la guerra. Esta ocupa 2 salas pequeñas. Ahí se encuentran piezas de un radiotransmisor similar al que se usó para hacer explotar el helicóptero del coronel Monterrosa. En otra sala está la cabina de transmisión de Radio Venceremos, también la antena que hizo posible que las transmisiones llegaran a todo el país. También se encuentran 2 vehículos blindados usados por los principales comandantes guerrilleros, Joaquín Villalobos y Chafik Jorge Handal. En otra galera están restos de los helicópteros que derribara el FMLN en los combates. A pocos metros de ahí se encuentra una réplica del campamento guerrillero y unos tatús, donde protegían sus vidas de los bombardeos. Los visionarios de este proyecto se remontan desde el año 1925, donde nace la idea de resguardar la historia militar y por ende dentro del contexto de la historia nacional. Pero no fue hasta el año de 1993, luego de los acuerdos de paz, donde ya hay un decreto ejecutivo que da por génesis el establecimiento del Museo de Historia Militar, abierto al público en septiembre del año 2003.
encontramos en la primera sala del Museo Militar, dedicada a la época de la conquista y la colonia, comprendida entre los años de 1524 y 1821. Nos encontramos en la segunda sala, dedicada al tiempo de la independencia y el nacimiento de la República. Esta sala está dedicada principalmente al prócer general Manuel José Arce, fundador de la Fuerza Armada salvadoreña. La administración militar conlleva seguir diferentes pasos y esos pasos nos van dando por resultado diferentes documentos. Así que en esta vitrina se muestra parte de ello. Encontramos en la sala dedicada al señor general Fidel Sánchez Hernández, quien fue presidente de la República de El Salvador en el año de 1967 a 1972, ¿verdad? En esta sala nosotros ilustramos algunos hechos históricos relevantes para nuestro país, que es la Guerra de la Legítima Defensa, que se desarrolla durante la administración de mi general Fidel Sánchez Hernández. En este caso podemos mencionar que esa guerra es conocida como la Guerra de la Sin Hora, enmarcada en el periodo del 14 de julio al 18 de julio de 1969. En memoria del mayor Armando Asmitia Melara, el cual nosotros ilustramos en esta sala la campaña militar de 1980 a 1992, ¿verdad? Esta sala está dedicada al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrio. Una de ellas está dedicada a la Guerra Nacional Centroamericana que libró el Istmo de Centroamérica contra los filibusteros de William Walker. Luego está la sala de los acuerdos de paz. Y nos encontramos finalmente en esta sala, que es la sala dedicada a las unidades desmovilizadas de los ex cuerpos de seguridad y también de los ex batallones de infantería de reacción inmediata. El Museo de Arte es ser una institución reconocida en el país por su aporte dentro del mundo de las artes visuales. Su misión es contribuir al desarrollo artístico y educativo del país, difundiendo pues, el patrimonio artístico que se presenta dentro de las salas del museo. El mapa de San Salvador, del mapa de la ciudad capital, pero tratado a nivel del impacto de los problemas sociales. La misión del MUNA es propiciar el acercamiento de los salvadoreños sobre su identidad y diversidad cultural. Entre la visión del MUNA se encuentra ser un medio de educación permanente para todos los sectores del país. El MUNA es un lugar que se ha abierto para todos los salvadoreños, para que puedan conocer su historia, lo que estamos orgullosos de ser, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que los esperamos en el Museo Nacional de Antropología. Esto, INAR, es una expresión de una inquietud de algunos profesionales que nos reunimos después de la firma del acuerdo de paz, cuando específicamente en el año 1994 teníamos todo ese acervo de conocimiento y además no solamente eso, sino de colección de piezas etnográficas. Pero iniciamos fundamentalmente con la sala de la miniatura. Fuimos a la comunidad, hablamos con ellos, crearon obras especialmente para el museo. Lo hicimos a través de concursos con los miniaturistas. El museo tiene un área permanente que es la sala de la miniatura, Dominga Herrera, en homenaje a la mujer que creó esta tradición. Y la sala de exposiciones temporales, que es la que estamos permanentemente cambiando, ¿no? El Museo de Historia Natural de El Salvador colecciona, ya sea de manera directa o a través de donaciones,
elementos provenientes de la naturaleza, en este caso especímenes o muestras de flora y fauna actuales, así como también piezas fósiles encontradas en diferentes puntos del territorio salvadoreño. La visión del Museo de Historia Natural de El Salvador es el inventariar la diversidad biológica actual y paleontológica, y con esta información generar conocimientos para transmitirlos al público que nos visita. El museo tiene 3 salas que son rocas y minerales, paleontología y ecosistemas. Acá estamos en la sala de rocas y minerales. Aquí hablamos un poco acerca de la formación del territorio salvadoreño desde hace 65 millones de años. Esta sala es la número 1 de paleontología. Acá nosotros vamos a encontrar la evolución de la vida en el territorio salvadoreño, desde la extinción de los dinosaurios hasta la última glaciación hace 65 millones de años. Acá estamos en la sala de ecosistemas, que son las zonas donde se distribuyen todas las formas de vida que conocemos en nuestro planeta y que se hallan agrupadas y están limitadas a conjuntos territoriales. Acá estamos dentro de la colección botánica y lo que nosotros vemos en estos momentos es el proceso final de una recolecta, o lo que también conocemos como un herbario. Estamos dentro de las colecciones de paleontología que forman parte de las colecciones del Museo de Historia Natural de El Salvador. Viajemos un poco en el tiempo. Veamos acá cómo quedó una ranita hace miles de años, al igual que una impronta de hoja. El Museo de la Palabra y la Imagen, como ustedes pueden ver, es un espacio donde se entrecruza Salarrué, Roque Dalton, Matilde Elena López, Pedro Chofra Rivas, y una de los trabajos que el museo hace con más énfasis es con una visión de la intrahistoria, o sea, la historia vista desde abajo. En ese sentido nos interesan los temas que fueron invisibilizados en el pasado, como el tema de la insurrección del 32, como el papel de la mujer en las luchas sociales. Allí están personajes que habían sido invisibilizados por la historia oficial, como Prudencia Ayala o Amparo Casamalguapa. Y bueno, nuestro trabajo es eso, rescatar sus archivos y esos archivos convertirlos en películas, en dibujos animados, en libros y fundamentalmente en materiales que sirvan para que el docente en el aula tenga cómo darle a las nuevas generaciones estas temáticas tan importantes. Preservar, conservar y exhibir son algunas de las atribuciones de los museos. Antes de continuar con nuestro programa, le invito a que visite nuestra página web www.us.edu.sb. Ahí encontrará el link al periódico digital El Universitario, también a nuestra radio YSUS. Campus TV ante el tema de los museos. El primer museo de la historia fue fundado alrededor del 290 antes de nuestra era en Alejandría, Egipto, por Ptolomeo I Sóter, siendo destruido junto a su biblioteca hacia el año 270 durante unos enfrentamientos civiles. En los templos de la antigua Grecia abundaban las estatuas, jarrones, las pinturas y adornos de bronce, oro y plata, dedicados a los dioses que se exhibían para el disfrute del público. En los templos de la antigua Roma y en las vías de generales y estadistas se exhibían para el goce privado las obras artísticas y el botín capturado en las guerras. Se destaca Vía Adriana y la Vía de los Misterios en Pompeya. Durante la Edad Media, las iglesias y los monasterios de Europa conservaban valiosas joyas, estatuas, manuscritos, pinturas y reliquias de los santos. En el siglo XVII era habitual exhibir esculturas y pinturas sobre caballetes en los largos salones o galerías de los palacios y residencias de los más poderosos.
Al siglo XVIII pertenecen diversos museos de Madrid, España, como el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo del Prado. Los museos que conocemos en la actualidad se constituyeron en Europa en el siglo XVIII, y la mayor parte de ellos provenían de grandes colecciones privadas o reales. En 1750, el gobierno francés comenzó a admitir público para que contemplaran unos 100 cuadros colgados en el Palacio de Luxemburgo de París, cuya colección se trasladó después al Museo del Louvre. Entre otros museos fundados en el siglo de las luces están el Museo Nacional de Nápoles, la Galería de los Uffizi en Florencia, el Museo Sacro y el Museo Pío Clementino, parte de los museos vaticanos y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. En Estados Unidos destaca en la actualidad el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en Latinoamérica el Museo de Arte Moderno de México. Los museos en El Salvador son una trayectoria histórica centenaria, iniciando el 9 de octubre de 1883, bajo el gobierno de Rafael Saldívar, siendo su director David J. Guzmán. La más reciente creación de nuevos museos inició en 1993 con el Museo Arqueológico del sitio Joya de Serén. En El Salvador existe un total de 27 museos entre nacionales y privados. Hacia la libertad por la cultura. En el programa de hoy conocimos que en 1883 inició la historia de los museos en El Salvador. Finalizamos invitándole a que usted y su familia visiten uno de los museos de nuestro país al menos una vez al año. Les acompañó Luis Alemán. Fue un gusto contar con su sintonía. Les esperamos la próxima semana por este mismo canal. Hacia la libertad por la cultura.